Admirás a tu maestro y querés bailar como él. Admirás a determinado bailarín y querés bailar como él. Admirás a un compañero y querés bailar como él. ¿Querés bailar o ser un clon? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que me parece preocupante porque lo vi en muchas pistas, muchos campeonatos y en muchas escuelas. Y te lo comparto porque no sé si este tema tiene que ver con lo poco creativos que son algunos alumnos o con los castigadores que son varios maestros. Epa, ¿no sería mejor decir que son maestros influyentes? A ver, pongámoslo en estos términos. Hay alumnos que admiran tanto la forma de bailar de algunos maestros que de inmediato van a ellos pensando que tendrían las mismas cualidades. Y lo cierto es que no, nunca tendrás las cualidades de tu maestro, porque tu maestro seguramente se formó en otra época, en otro tiempo y espacio, precisamente con otros maestros y quizás con virtudes físicas por encima de otros. Así que nunca tendrás las cualidades de quien te enseña. Pero lo que sí puedo decirte es que si trabajaras a fondo, descubrirías tus propias cualidades, tu capacidad para realizar cualquier movimiento y hasta quizás descubrirías que vos también tenés virtudes por encima de otros. Yo entiendo que si sos principiante quieras bailar como tu maestro. A mí me ocurrió cuando comencé con mi camino de tango que admiraba a uno de mis maestros. De hecho, para mí era el mejor bailarín de todos los tiempos. Y sigo pensando así hasta el día de hoy. Pero no voy a mencionar su nombre aquí para no ofender a tantos otros bailarines admirables que lo dan todo, tanto en la pista como en el escenario. Y lo cierto es que yo le veía la elegancia, el porte, la flexibilidad, la creatividad, los giros imposibles, los saltos y tantas otras cosas que aspiraba a poder hacer como él o mejor. Incluso cuando le decías, no puedo verte ningún error, tenía la suficiente humildad para responder, ya lo vas a encontrar. Bueno, en pocas palabras, quería bailar como él y hasta conseguir una compañera como la de él. Pero debo confesar aquí que luego de los años de estudiar con él, tomar clases privadas con él, ver todas sus exhibiciones, me frustré porque me di cuenta de que yo no estaba dotado como él. No tenía ni su historia, ni su personalidad, ni su talento y nunca iba a alcanzar esos dones que él traía. Uy, jamás escuché una historia tan triste. Pero esa angustia me trajo a su vez una alegría, porque allí descubrí que yo debía bailar como podía, con todo lo que me había enseñado él y los más de 40 maestros con quienes tomé clases. Entendí que yo debía ser yo al momento de bailar y hacer uso de aquello que me distinguiera, que fuera mi gran virtud. Y ahí me di cuenta de que mi gran virtud no consistía en hacer giros de milésimas de segundos o saltos que superaran el 1,5 metros, sino que mi gran virtud consistía en la creatividad y en la interpretación. Quiero decir, en desarrollar movimientos nuevos y en meterme en la música al momento de bailar como quien entra a un túnel cuya luz, la luz que guía, es la música. Digo, no quería ser un bailarín a repetición, sino un verdadero bailarín de improvisación que realmente interprete lo que escucha, de modo que si bailara D'Arienzo o Pugliese, pudiera entender el espíritu de cada orquesta como si ese espíritu me poseyera. Por eso entiendo que cuando uno es principiante, admire a quienes dominan el arte. Es como el niño que admira a sus padres porque recién descubre el mundo y ellos son sus primeros modelos. Así que, siendo principiante, se entiende que algunos están en proceso de formación y todavía no disponen de las herramientas necesarias para desarrollarse a pleno. Pero yo hablo de aquellos que ya dejaron de ser principiantes y de ser intermedios, que dan clases, exhibiciones, participan en concursos o que simplemente son bailarines de pista con años de experiencia.
Hablo de aquellos que apenas los ves decís, este estudió con tal y este otro con cual, y te das cuenta de que no bailan como son ellos, sino que son la copia viva del maestro. A veces una copia tan bien hecha que da la sensación de estar viéndolo al maestro, y con otra cara y otro cuerpo. Todo perfecto, la técnica, el paso, y la verdad es que da gusto verlo, hasta que en un momento descubrís que, sí, le ves la cara y el cuerpo, pero no hay alma, porque el alma no se transmite, ni se regala, ni se vende. Y esto me lleva a preguntarme, ¿ese tipo de personas se dedica a bailar o ser un clon? ¿Está bailando realmente quien escucha la música como el maestro le enseñó y aplica solo los pasos que el maestro le enseñó? ¿O baila quien consigue expresarse libremente aunque cometa errores en un paso o en su forma de escuchar la música? A veces cuesta animarse a dar un gran salto. Y no me refiero a un salto de exhibición, sino a un salto de fe hacia uno mismo. Cuesta creer en uno mismo al bailar, descubrir el propio tango que hay en uno y no el que nos influyó. Yo estoy convencido de que el baile sería distinto si cada uno descubriera cuáles son sus virtudes y cómo explotarlas. A veces veo como una competencia al ver quién hace el enrosque más veloz o el lápiz más perfecto, y no es exactamente allí donde se encuentra el tango. Allí se encuentra la sorpresa, el asombro, la destreza, pero no exactamente el tango. Hasta diría, para ser más empático, que en todo caso es una partecita del tango. Cada uno debiera descubrir sus virtudes, insisto, porque cada uno es una puerta para mostrarnos una nueva forma de interpretar el tango. Pensemos nada más que en los años 40, si alguien descubría que otro le copiaba un paso, era capaz de trompearse. Y hoy vemos a algunos bailarines que parecieran aprenderse los temas de examen para aprobarlos sin profundizar, siendo elegidos los que escriben con mejor caligrafía, sin importar el mensaje. Pero también me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a los docentes en estas cuestiones? Yo tengo la fortuna de poder decir que mis alumnos jamás fueron mi copia y que cada uno desarrolló su propia personalidad en el baile, así como he visto alumnos de otros maestros que también son únicos. Pero, para ser honesto, no es algo que he visto siempre. A ver, una cosa es entender lo que dice el maestro, otra es ver con qué dificultades físicas tropezamos para expresarnos, y otra más es cómo expresar lo aprendido. Digo, yo puedo entender un enrosque, pero quizás mis posibilidades físicas no me permitan desarrollar ese enrosque con velocidad. Y además, saber cuándo emplear ese enrosque, cuándo la música me pide que realice ese movimiento. Bailar o ser un clon es uno de los más importantes desafíos que encontramos en los salones, porque yo siento que esos clones de maestros perdieron su personalidad como bailarines. Y al decir personalidad, me refiero que perdieron una manera de sentir, de distinguirse de los demás, como cuando se construyen esas coreografías grupales que, más allá de lo artístico, obligan a los bailarines a interpretar algo que ni siquiera sienten, sino que se realiza en función de un show. Solo que la diferencia es que allí se emplea la danza en función de una actividad profesional. No me extrañaría para nada que en algún momento, así como apareció el tango nuevo, el tango líquido y otro tipo de tangos, también aparezca el tango clon, en el que todos se reúnen para bailar del mismo modo. Ahora, digo yo, si la música no te entra por los poros y te pincha el corazón, si la letra de un tango no se parece a una parte de tu historia, si una orquesta es solo una excusa para que abraces a alguien y te muevas, ¿qué estás bailando? Pero no quiero que se vea esta reflexión como una actitud negativa. De todo esto me permito rescatar que aquellos clones alcanzaron algún tipo de excelencia en la técnica. Rescato que, aunque sea con oído prestado,
escuchan la música y que más allá de estar acostumbrado a ver al maestro, se los ve como bailarines con buen porte. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Quizás años después muchos de aquellos bailarines lleguen a su verdadero tango o trasciendan al maestro cuando éste desaparezca y ya nadie recuerde haberlo visto bailar. Sea como fuere, cuidemos la enseñanza y no nos dejemos atrapar por los modelos. Alguna vez alguien dijo que el estilo se crea cuando uno se repite a sí mismo. Yo sé que tenemos todavía mucho por hacer, pero también sé que tenemos mucho por crear. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.